La coherencia es la base de la autenticidad. Esa es la base esencial, es el inicio de la autenticidad. Si no eres coherente, no eres auténtico. Y yo creo que es un reto, realmente es un reto ser coherentes. Y la coherencia es que lo que pienso, siento y hago estén en equilibrio, sean lo mismo. Entonces, lo que pienso, siento y hago sean lo mismo. Y la coherencia en la base de la autenticidad. Muchas veces guardamos imagen. Tendemos muchísimo a que queremos que la gente nos entere realmente cómo somos, lo que hacemos. No somos muy dados a ser realmente transparentes porque nos afecta mucho el qué dirán. Y guardar imagen es un cáncer en la autenticidad. Claramente es imposible ser auténtico queriendo agradar a todo el mundo. Es imposible. Ya hemos leído muchísimo que no debemos buscar agradar, sino al contrario, tenemos que buscar ser auténticos. Y siendo auténticos es que vamos a agradar. Hay un paradigma de creer que es mejor hacer algo para que la gente no nos vea tal como somos, con tal de tener una buena relación, cuando es todo lo contrario. Lo que nos puede robar esa buena relación, lo que nos puede quitar esa buena relación, esa buena imagen ante quienes, digamos, relacionándonos, claramente es mucho mejor ser auténtico que no. Ser auténtico en el éxito genera influencia, y en la industria del network marketing es demasiado importante ser auténtico, pero cualquier industria, si tú estás conectado, estás escuchando esto y eres de cualquier tipo de negocio, ser auténtico en el éxito genera influencia. Casi siempre hemos observado que los empresarios más grandes del mundo siempre se destacan por ser auténticos, no por agradarle a todo el mundo. Los empresarios más grandes del mundo no están pensando en si lo que hacen, cómo visten y lo que dicen, pues le va a gustar a las personas, ¿no? Normalmente ellos caminan a través de sus convicciones, y esa es un rasgo muy claro de una persona auténtica. Y la mayoría de los empresarios grandes en el mundo gozan de autenticidad, Y yo quiero llevarte a un nivel de conciencia muy importante, muy profundo con respecto a ser auténtico. Y quiero que ojalá pudieras copiar esta frase, y es que imitar al final te va a fatigar. Imitar al final te va a fatigar.